buena tarde, ¿cómo están? Estamos en una nueva sesión, en una nueva clase de nuestro curso básico H y mm, quiero mostrarles el tema que nos toca compartir el día de hoy. Sí lo pueden mirar en sus pantallas, ¿verdad? Es guarda en la oración. Es un tema por demás muy interesante y en lo personal es un tema que a mí siempre me ha gustado mucho. Así que vamos a dar inicio con este tema de guarda en la oración. Acompáñame orando allí donde estés, en tu habitación, en tu casa, en tu sala, ¿no? Puedes incluso estar ahí en el jardín, ¿no? Viendo tu clase, tomando esta sesión. Padre, nos sentimos muy bendecidos al poder estar delante de tu presencia, al permitirnos colaborar contigo en esta enseñanza. Reconocemos en esta tarde que eres tú quien enseñas a tus hijos, quien enseñas a cada uno de tus discípulos. Habla, que tu voz se haga escuchar en este momento, que seas tú mostrándoles cómo ellos pueden participar de tu reino en ese cuidado que tú le prometes a tu amada iglesia, a tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a seguir compartiendo la pantalla. Y, como les dije al inicio, el tema que vamos a ver es guarda en la oración. Ya estamos muy avanzados en nuestro curso. Me da gusto que sigan interesados en el mismo. Y lo que nosotros podemos mirar aquí en la imagen, y de verdad esta imagen me encantó cuando la vi, son los muros de la ciudad. Se le conoce como la ciudad vieja de Jerusalén, porque bueno, pues Jerusalén es como tal, ¿no? No es la capital propiamente de Israel, pero es una ciudad histórica muy importante y más para nosotros, ¿no? Que conocemos de la palabra y somos parte de ese pueblo de Israel. Es una ciudad totalmente histórica y entonces toda esa parte, ¿no? En donde pues estuvo nuestro Señor Jesucristo, en donde obviamente vivía incluso uno de los principales reyes, el rey David, pues es en esta ciudad de Jerusalén y se le conoce así como la ciudad vieja. Y estos son los muros de la ciudad. Y en vivo se ven mejor, hermanos. Quiero mostrarte nuestra cita base. Isaías 62, versos del 6 al 7. Y esta palabra, créeme que no sé si sería la primera vez que la leí, no lo creo. Yo creo que fue como la segunda o la tercera vez que la leí, que de verdad me impactó, me impresionó de, de cómo el Señor nos considera eso, parte de su iglesia. Y esta es la cita, miren, sobre tus muros, y le está diciendo el Señor a su pueblo, sobre tus muros, oh Jerusalén. Y acuérdense que cuando nosotros miremos la palabra Jerusalén en la Biblia, se está refiriendo a su iglesia, se está refiriendo a ti, se está refiriendo a mí, que somos parte de ese pueblo elegido. Sobre ti he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Y vamos a volver a tocar esta cita justo, justo en el primer punto, pero primeramente quisiera decirte y pasar a esta imagen, ¿no? De cómo nosotros miramos que
varias ciudades, varios países importantes, siempre pues, tienen un ejército, tienen una guardia, ¿no? En este caso, pues nosotros teníamos al ejército mexicano y ahora ya fue creada la Guardia Nacional. Pero al final una guardia, un ejército están para lo mismo, para salvaguardar la seguridad dentro de un territorio, dentro de un país. Y en ese sentido, hay varios países que tienen un ejército muy poderoso. Entre esos países pues tenemos a Estados Unidos, podemos también mirar, bueno, desagradablemente lo miramos ahora, ¿no? Con el ejército ruso o incluso con un ejército coreano, ¿no? Corea del Norte, que tienen ese ejército y es peligroso. ¿Mm? Y cuando algo no les gusta, bueno, pues atacan a alguna nación. Eso eh, no, eh, no está bien visto, ¿no? Por nosotros. Pero, por ejemplo, hablando del ejército de Israel, ¿no? O sea, muchos lo han tachado como un ejército que ataca, ¿no? A sus vecinos. Y fíjense que ahora que estuvimos, que Dios nos permitió estar por allá, nuestro guía nos decía, nuestro guía era argentino y ya tenía muchos años viviendo en Israel. Y él nos comentaba que generalmente las noticias internacionales siempre, cuando hay un ataque por parte de Israel, siempre lo magnifican. Ajá. Sin embargo, que generalmente todo ataque del pueblo de Israel va antecedido por un ataque previo de sus países vecinos. Entonces, que eso es lo que no les gusta decir a muchos medios o a la prensa internacional, que Israel no ataca solamente por atacar. Israel ataca en defensa de. Entonces, siempre que hay un ataque de Israel es precedido por algo que ocurrió, una amenaza, un ataque que hubo por parte de países vecinos. Y bueno, esa ha sido la historia del pueblo de Israel, por eso ellos tienen un ejército por demás poderoso, un ejército con estrategia, con mucha inteligencia. Y bueno, pero también podemos nosotros mirar países o estados de cierta manera pacificadores y que no se involucran en temas bélicos, como puede ser el Vaticano, ¿no? Y el Vaticano aún así tiene una guardia y a esa guardia se le conoce como la Guardia Suiza. Entonces, para proteger ese Estado del Vaticano. Entonces, es común. Y el Señor nos habla de que dentro de su pueblo, Él está considerando a guardias. Pero esto es en el plano físico. ¿Qué pasa en el plano espiritual? Que Él nos está considerando como colaboradores. Yo te decía en la clase anterior que éramos colaboradores de Dios y que colaborábamos, perdón, en su reino como embajadores. Y ahora en esta clase el Señor nos llama a colaborar en su reino como guardias en la oración. Y si bien algunos países, algunos estados tienen una guardia, un ejército poderoso, el Señor nos está considerando como parte de su ejército, pero en el ámbito espiritual, para guardar esos muros de su Jerusalén, de su amada Jerusalén. Y es por eso que ahora yo te pongo esta imagen, porque si bien en lo físico, en el plano físico, el pueblo de Israel tiene un ejército poderoso para guardar los muros físicos, de ese estado naciente de los más jóvenes, ¿no? Porque no se les respetaba su territorio. Y es un estado muy nuevo, ¿no? Apenas se declaró su independencia en 1948. Entonces, realmente es un estado nuevo. Si bien Israel tiene un ejército físico para guardar todo ese territorio físico, el Señor está considerando
un ejército en el ámbito espiritual para guardar, pero guardar no tanto estos muros físicos, sino guardar en lo espiritual a su iglesia. Guardar en lo espiritual a su iglesia, ¿ok? Y bueno, pues así vámonos para revisar el primer punto de este tema, que habla acerca de la necesidad de la guardia de oración. Y aquí lo que quiero compartirte es en el sentido de que tenemos un Dios que nos guarda. Es más, dentro de uno de mis textos favoritos está siempre ese salmo que habla acerca de que el Señor es nuestro guardador. Es el Salmo 121, ¿no? Dice que el Señor guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Entonces, debemos de tener esa certeza, que tenemos un Dios que está siempre con nosotros y que nos guarda. Donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, el Señor nos guarda. Pero, ya te dije, el Señor también desea que colaboremos con Él. Y eso es a mí lo que me impresiona. El curso anterior, que hablamos acerca de la familia, veíamos cómo el Señor nos considera como colaboradores en su creación. Ajá. Nos hace colaboradores, ¿no? Para que al podernos unir en matrimonio, podamos gestar, podamos colaborar en esa obra creadora que Él hace cuando nace una persona nueva. Eso lo vimos en el curso pasado. En la clase anterior, como yo te decía, aprendimos a que el Señor quiere que colaboremos en su reino, como esos embajadores de ese mensaje de salvación, de esas buenas noticias que el Señor le quiere dar a las personas que lo necesitan. Ahora, en esta clase, nosotros vamos a ver cómo el Señor nos hace partícipes y colaboradores en el cuidado a su pueblo. Justo cuando, perdón que me regrese, ¿no? a la cita base, justo cuando le dice a su iglesia, te amo tanto, porque ahí yo puedo mirar el corazón de Dios y le está diciendo, te amo tanto que sobre tus muros, no esos muros físicos, sino ese espacio, ¿no? En lo espiritual, he puesto guardas, personas que no callan jamás, que todo el día y toda la noche están clamando a tu favor, a tu favor. Y es allí donde no solamente podemos sentirnos nosotros como hijos protegidos, sino también podemos tener la confianza de que en la iglesia somos esa gran familia en donde nos cubrimos unos a otros. Y con eso es con lo que debemos nosotros de quedarnos. Ahora, vamos a mirar ahorita un poquito acerca de cuál es el perfil que debe de tener una persona que participe y colabore con el Señor como guarda en la oración. ¿Cuál debe de ser esas características? No los quiero llamar requisitos porque no lo son. Más bien son las características que debe de tener esa persona. Bueno, la primera característica es que un guarda de oración debe de tener un corazón dócil y debe de estar dispuesto. Y para ello, por favor, acompáñame al Salmo 51, verso 15. Y cuando lo tengas, vamos a continuar. Espero que ya. Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces,
una de las características del guarda es que debe de ser sencillo, debe de tener así un corazón contrito, un corazón humilde, porque a ese tipo de corazones el Señor no los desprecia. Entonces, con toda confianza, podemos nosotros como iglesia estar seguros cuando una persona con un corazón así clama al Señor, porque entonces el Señor no solamente escucha su oración, sino también le responde. Y hay varias citas, ¿no? Por ejemplo, cuando en el Génesis, ¿no? Vemos en el Génesis 18:23, cuando Abraham se acerca al Señor y le dice, se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, yo aquí miro un corazón sencillo de Abraham, acercándose al Señor cuando está intercediendo por Sodoma y Gomorra, ¿no? Y le dice al Señor, tú vas a destruir también al justo como al impío. Y ahí habla de que un guarda, además de tener un corazón sencillo y entonces en esa sencillez acercarse así con su padre, también es una persona que conoce el corazón del Padre. Y es por eso que Abraham podía acercarse de esa manera y decirle al Señor, vas a destruir también al justo como al impío, yo te conozco y sé que no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, había un conocimiento previo. Y también lo miramos en Ezequiel 22:30, ¿no? Cuando dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Entonces, esta palabra es dura porque aquí el Señor se revela al profeta Ezequiel, ¿no? Y le dice, no encontré a nadie que hiciese vallado. O sea, yo buscaba entre los hombres a alguien que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Es decir, alguien dispuesto. Pues también es eso. Un guarda de la oración no solamente debe tener un corazón dócil, un corazón sencillo, un corazón que conozca el corazón del Padre, sino también tiene que estar dispuesto a que en lugar de, por ejemplo, quizás ver una película, ¿no? Que estaba ahí anunciada en la programación, o en lugar de irse al gym, aparte un tiempo para estar intercediendo a favor de la iglesia, a favor de pueblo de Dios, a favor de su familia, porque eso somos una familia. Ahora bien, otra característica que debe de tener el guarda en la oración, o el guarda de oración, es tener ese amor por los demás. Recuerden, todas las cosas que nosotros hagamos tienen que ser por amor. Si no, de nada sirve, ¿no? Como bien lo vemos en la palabra allí en primera carta a los Corintios. Si no hacemos las cosas por amor, de nada sirve. Y aquí la palabra nos muestra en el Éxodo, fíjate, en el capítulo 28 del libro de Éxodo. Dice 28, vamos a leer, aquí sí vamos a leer un poquito, así que si tienes tu Biblia a la mano, por favor, tómala y vamos a leer esta cita juntos. Éxodo 28, del 6 al 12, luego nos vamos a ir al verso 15, 21 y al final vamos a leer el 29, ¿ok? Dice, verso 6, y harán el efod de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos y así se juntará, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él. Será de la misma obra parte del mismo de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos.
de obra de grabador en piedra como grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Entonces, aquí habla de una parte de las vestiduras que debían de portar los sacerdotes dentro del pueblo de Israel. Entonces, primera pregunta, ¿somos sacerdotes? Sí. Como guardas en la oración, nosotros somos esos sacerdotes. Y además, acuérdate, dice la palabra que el Señor nos toma justamente como real sacerdocio, pueblo santo, nación santa, pueblo santo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas en donde estábamos, ahora ¿dónde? A su luz admirable. Y esa persona que nos llamó es nuestro Señor Jesús. Entonces, somos real sacerdocio. Entonces, si somos sacerdotes y como sacerdotes, nosotros ahora, ya no en lo físico, pero ahora sí en lo espiritual, debemos de portar esa parte de la vestidura sagrada que conforme aquí al libro del Éxodo se llama efod. Y esa parte de la vestidura era, haz de cuenta que algo como un chaleco, un chaleco, y dice la palabra que en los hombros ese chalequito tenía una hombrera, otra hombrera, y en cada hombrera tenía piedras. Tenía esas piedritas, dice, de ónice. Y en cada piedrita que estaba en cada hombrera, debía de venir grabado el nombre de cada una de las tribus de Israel. 6 de este lado, 6 de este otro lado, para que entonces fueran las 12 piedras. Entonces, ese es el pectoral. Recuerda, era algo como un estilo chaleco. En sus sombreras tenía de cada lado una piedra de ónice y en cada piedra grabado los nombres de las tribus de Israel. 6 de este lado, 6 de este otro lado. Verso 15 del Éxodo 28 dice: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata, una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice, un jaspe. Todos estarán montadas en engastes de oro. Las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello de cada uno con su nombre. Serán según las 12 tribus. Wow, entonces habíamos hablado de una de las partes, ¿no?, de la vestidura, llamado efod, y era ese chalequito. Y ahora la palabra nos narra acerca del pectoral, que era un cuadrado, ¿no?, que se ponía aquí en el pecho, se ponía acá, por eso es llamado pectoral, por el lugar en donde estaba. Y ese pectoral, si recordamos lo que acabamos de leer, dice que tenía 12 piedras preciosas, y en cada piedra estaba grabado también el nombre de cada una de las tribus del pueblo de Israel. De tal manera que el sacerdote entraba delante de la presencia del Señor con esa vestidura, con el efod, que tenía las sombreras, y con el pectoral. Dice la palabra en el verso 29, dice: y llevará Aarón, ¿no?, el sacerdote, los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial
delante de Jehová continuamente. Y esto es lo que a mí me llena tanto, ¿no? Cómo el sacerdote entraba con un efod, sintiendo esa gran necesidad, esa carga por cada una de las necesidades del pueblo de Israel, por cada una de esas familias que conforman la iglesia, que conforman el pueblo de Dios. Y entraba con esa carga, por esa necesidad, delante de la presencia del Padre. Pero no solamente entraba con esa carga, con el efod, sino también con el pectoral. Y además de sentir carga, el sacerdote llevaba sobre su corazón, o sea, sentía amor por el pueblo, amor por las familias, amor por las personas que integran esas familias dentro del pueblo de Israel. Y así entraba a la presencia del Señor a orar, a interceder por ellos. Y esto nos muestra mucho de cómo el guarda de oración debe de tener esas características. Sentir esa gran necesidad para orar por la familia, ya no la familia de Leví, ya no la familia de Isaacar, ya no la familia de Rubén, sino la familia de Belén, por la familia de Gina, por la familia de María Elena, por la familia de Ariana, por la familia de Francisco, por la familia de cada uno de nosotros que integramos la iglesia. Pero también sentir ese sumo amor, ese gran amor por ellos y llevar entonces esa necesidad y esas intenciones delante del Padre para orar por sus necesidades, por ellos, por su protección. Y entonces de esa forma colaborar en esa gran actividad a la que nos llama el Padre, ser guardas en la oración. Y que se haga viva esa palabra en nosotros, ¿no? De que somos partícipes de esa promesa que el Padre le hace a su iglesia. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Otra de las características o del perfil del guarda es tener una vida de oración personal. Eso es importante. O sea, el guarda no solamente ora a favor de las familias, sino también tiene esa relación personal con el Padre. Lo veíamos, ¿no? En esa cita del Génesis, en donde Abraham conoce de tal manera al Padre y conoce su corazón que le dice, Señor, es que tú no vas a destruir al justo con el impío. Yo conozco tu corazón que es rico en misericordia, ¿no? Eso era lo que le estaba realmente diciendo a Abraham al Padre, porque conocía el corazón del Padre. Entonces, y eso se logra a través de esos tiempos de oración personal, ¿sí? Es decir, no solamente es ir a la iglesia a orar porque me toca hacer guarda, ¿no? Sino durante toda la semana tener esos tiempos de oración personal. Lo que ya decíamos, conocer a Dios de tal manera que apelemos a su misericordia. Y ya citamos esta palabra ahí en Génesis. El ser humilde, también ahí en el libro del Génesis, ¿no? Lo vemos en Génesis 18, 27 y 28. Dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltará de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Entonces, si te das cuenta, esa actitud de humildad de Abraham. Sí, conocía al Padre, pero no por conocer al Padre le decía como, pues ahora todos
todos los jóvenes, ¿no? Que le dicen al compañero, o le dicen incluso a su papá, oye, y el nombre de un animal, pero en lugar de la B le ponen una G, ¿no? Entonces, no, o sea, no por esa confianza que tenía Abraham con el padre le faltaba el respeto, sino que había ese respeto y esa sencillez, ¿no? Dice, aunque soy polvo y ceniza, Señor, aunque no soy nada, quizá falten 55 justos, quizás falten 50, quizás falten 45, vas a destruir, ¿no? Y el Señor, no la destruiré si hallare allí a alguien justo. Pero habla de sencillez. Y otra de las características también es vivir en santidad, ¿no? Esa santidad que el Señor siempre pide. Aquí vamos a mirar Isaías 6, del 6 al 8. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, y dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Si te das cuenta, en esta parte, el Señor primero toca, ¿no? La boca de Isaías, le dices, quita tu culpa, limpio tu pecado, con esos carbones encendidos, y después de ello, le usa. Entonces, esto habla de sanidad. También el ser lleno del Espíritu Santo. Es uno de los puntos, aunque no todos son indispensables, ¿no? Por ejemplo, si aún no ha recibido ese bautismo en el Espíritu, tú me dices, por esa razón no puedo ser guardia. Sí, puedes ser guardia, y quizás en alguna de esas guardias el Señor te sorprenda y recibas ese poder del alto, ¿no? De lo alto, y te selle con ese bautismo. Bueno, siguiente punto, la guardia en la casa de Dios. Así como son resguardados ciertos lugares estratégicos en diversos países. Por ejemplo, aquí te pongo la imagen del Pentágono, que es impresionante, ¿no? La primera vez que yo lo vi, en foto y en noticias, porque pues justo fue cuando hicieron ese ataque, ¿no? A las Torres Gemelas en los Estados Unidos, también atacaron el Pentágono, esta parte estratégica. Entonces, así como hay lugares estratégicos en lo físico, como puede ser el Pentágono aquí en Estados Unidos, también hay lugares estratégicos dentro de la iglesia. Y esos lugares estratégicos para hacer una guardia en la oración es justamente la casa del Señor, ese lugar en que se aparta para que allí sus hijos colaboren en esa labor de orar a favor de la iglesia. Vámonos primero a leer la cita y después sigo con la siguiente imagen. Dice la palabra en Éxodo 38:8. Dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y aquí nos habla de una parte del tabernáculo. Esta parte del tabernáculo es la fuente de bronce. Y esta fuente de bronce es el lugar en donde acudían los sacerdotes a lavarse las manos y los pies. Y esta fuente de bronce me recuerda mucho ahora que pudimos estar ahí en Jerusalén, y
justo cuando uno va a ingresar al muro de los lamentos, hay unas como, no son fuentes propiamente, pero es un lugar especial en donde hay agua y donde hay unos recipientes para lavarse las manos, ya no los pies, pero las manos sí, y ahí acuden todos los judíos a lavarse las manos antes de entrar a la parte ya sea de varones y de mujeres, porque está dividida la parte del muro de los lamentos en esa parte en donde pueden acceder los varones y la otra parte en donde pueden acceder las mujeres. Entonces, antes de acceder, ellos van a ese lugar y se lavan las manos. Pero aquí me sorprende cómo este lugar de la fuente de bronce, esta parte del tabernáculo de la casa de Dios, está hecho de los espejos de las mujeres guardas, es decir, de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y por qué? Yo me preguntaba, ¿pero por qué está hecho de esos espejos? Bueno, pues la intención de esa fuente de bronce, pues era que el sacerdote se fuese limpiando, ¿no? En ese proceso hasta llegar al lugar santísimo. Entonces, ahí se lavara las manos y los pies. Y es que con el significado que aquí el Señor nos da es que de los espejos de las mujeres guardas, porque es a través de la oración, es a través de la oración que se hace por esos colaboradores, por esos guardas, en esos lugares estratégicos, ¿no? Como puede ser la casa de Dios. Y es por eso la importancia de la guardia en la casa de Dios. Es por esa oración que durante la enseñanza, que durante un servicio, que durante un curso, las personas reciben de una mejor forma la palabra. Los hermanos son tocados por el Espíritu y reciben esa clara, vamos a llamarle revelación, de cuál es el plan que tiene Dios para sus vidas. Es así como también los hermanos a través de recibir, ¿no? Desde el tiempo de la alabanza y después la palabra, se dan cuenta muchas veces de que quizás haya algún pecado oculto que aún tienen que confesar o que han fallado en esto o en aquello. Y de esa forma entonces ellos pueden ser limpiados. Entonces, qué importante es la guarda que se hace en la casa de Dios, en esos lugares estratégicos, así como lo es el Pentágono. Y bueno, ahora que estamos hablando también de este tema, ¿no? De la importancia de la guardia en la oración, en la casa de Dios, esto me trae a memoria un texto que una vez leí acerca de un gran predicador, no me acuerdo ni del nombre, ¿no? Pero pues era un gran predicador. Y él narra cómo su iglesia era una iglesia grande, en donde en cada reunión el Espíritu Santo actuaba de una manera grande, ¿no? Sobre la vida de las personas, había arrepentimiento, había muchos salvos, y el lugar en donde estaba era un lugar grande, una construcción grande. Pero nos cuenta este hermano que al lado de la carpa grande, de la construcción grande, había una carpita al lado de ese lugar. Y en esa carpita, en esa pequeña carpa, había hermanos, hermanas intercediendo, orando a favor de quien estaba compartiendo la palabra, de las personas que estaban recibiendo la palabra, del grupo de alabanza, de todas las actividades que se hacían durante los eventos. ¿Sí?
De tal manera, es en la carpa pequeña en donde el Señor actuaba, y es por lo que se hacía en la carpa pequeña que se hacían grandes milagros o se veían grandes milagros en la carpa grande. Entonces, ese lugar estratégico, a diferencia, hermanos, de la parte física que nosotros podemos mirar, por ejemplo, un lugar estratégico, el Pentágono, y decimos, wow, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en México, una parte estratégica es la Plataforma México, que fue creada en el gobierno de Felipe Calderón. Esa Plataforma México está sobre Avenida Constituyentes, más o menos a la altura del Colegio de Arquitectos. Ahí hay instalaciones de pues lo que antes era la Secretaría de Seguridad Pública. Y esa Plataforma México son 5 pisos por debajo. Y era un área estratégica. Y ahora no sé si la utilizan mucho porque hay tanta inseguridad que no lo sé. Pero era un área de inteligencia, ¿no? Y estratégica, y ahí con grandes adelantos y se hacían grandes investigaciones, ¿no? Con relación a la delincuencia. Era algo estratégico, y quien platica, ¿no? Y quien la conoce y ha estado dentro de ahí, dicen que es algo impresionante. Bueno, eso es a nivel físico. A nivel espiritual, el Señor actúa de otra forma. No es tan impresionante. Es algo pequeño, es algo que incluso en lo físico no se mira. ¿Y a qué quiero llegar? Quien es parte del servicio de guarda de oración en la iglesia, quizás ni siquiera lo conoces tú, hermano. No es alguien conocido, no es alguien que se da a notar, es alguien sencillo. Y el servicio quizás no tiene ni siquiera un lugar específico dentro de la iglesia, pero ahí están. Cada 8 días en lo físico, pero yo sé que dentro de toda la semana, durante toda la semana, mis hermanos de guardia de oración están orando, están intercediendo a favor de la iglesia, y no se ven, y sus voces no se escuchan, pero se ve el resultado durante cada servicio. Se ve el resultado cuando las personas son transformadas, cuando la palabra llega al corazón de las personas, y por eso hay arrepentimiento, y por eso hay salvación. Y por eso hay vidas transformadas dentro de la iglesia, por lo que se está haciendo en esta carpa pequeñita, que no es nada ostentosa, que incluso a veces ni siquiera se ve, pero es allí donde inician los milagros. Ahora bien, vamos al siguiente punto, acerca de guardar las puertas y reparar los portillos. Y aquí te voy a dar esta palabra, Isaías 58:12. Por favor, acompáñame. Isaías 58:12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Qué es un portillo? Un portillo es una abertura que se hace en una muralla o en una pared, algo similar a lo que nosotros podemos mirar en esta imagen. Y entonces ahora ya no solo somos hijos, embajadores, guardas, ¿no? Sacerdotes, sino también ahora somos reparadores de portillos. A eso nos llama el Señor también. Y esta es una labor que se realiza a través de la oración, de tener ese encargo de prevenir cualquier daño que se pudiese hacer a una persona o una iglesia
por estos portillos, por estas pequeñas aberturas que pueda haber en la vida de una persona. Entonces, estas aberturas se hacen por descuidos, ¿no? A veces por el tiempo, ¿no? Que vamos quizás adoptando ciertas rutinas, ciertas tradiciones del mundo y sin darnos cuenta se van dando estas aberturas. Pero si nosotros, como guardas, no hacemos esta labor de estar previniendo a través de la oración, ¿no? De estar cubriendo, porque esa es nuestra labor, cubrir. Y el reparador de portillos es lo que hace, cubrir esto, que esta grieta, este portillo que se está haciendo, de tal manera que no haya cabida, no haya entrada para aquel que quiere hacer daño, que quiere afectar la vida de una persona, la vida de una familia, de un matrimonio. Y esa es nuestra labor, estar cubriendo con oración esas grietas, esos portillos que se están haciendo, ¿sí? Y a eso hemos sido llamados. Ahora, qué importante es esto, también lo miramos ahí en el libro de segundo libro de Reyes, capítulo 12, verso 4. Dice, y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona que según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Donde quiera que se hallen grietas. Entonces, esto era en lo físico. Y esto es lo padre de la palabra, ¿no? Que nos enseña a través del ejemplo a su pueblo, ¿no? De todo lo que vivió en lo físico. Y ahora nosotros como parte del pueblo, como iglesia, lo tenemos que hacer en lo espiritual. Reparar esas grietas y esos portillos que se vayan haciendo en las familias, en las personas, en la iglesia. Tenemos ese encargo. ¿Qué pasa si nosotros somos negligentes o descuidados en la protección a la casa de Dios? ¿Qué pasa? Estas son las consecuencias, hermanos. Yo como guarda tengo una responsabilidad delante del Señor. La consecuencia de no cumplir con esa responsabilidad es la muerte espiritual del pueblo. Es la falta de fruto y es la falta de crecimiento espiritual en una iglesia. De tal manera que en lugar de que esa casa se vea en buenas condiciones, esa casa es atacada y se puede mirar de esta forma. Estas son imágenes de una de las ciudades ucranianas que actualmente padece de ese ataque ruso y son algunas imágenes de una de estas ciudades de Ucrania que actualmente han sido atacadas por el ejército ruso y de esta forma han quedado. Estas son las consecuencias que nosotros podemos vivir en caso de no atender. Así podemos mirar quizás la vida de un matrimonio, la vida de una familia, la vida de una persona si nosotros no tomamos esta responsabilidad de estar clamando de día y de noche a favor de Jerusalén, a favor de la iglesia, a favor de las familias. Y sabes también, nosotros debemos de tomar muy en serio este papel. Tomar muy en serio este papel. Acompáñame a Ezequiel 33:1. 33:1 al 6. Esta palabra es fuerte, pero creo que tenemos la madurez ya espiritual para poderla recibir. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles,
Cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hubiere, su sangre será sobre su cabeza. Es decir, aquí el guarda es este atalaya. Entonces dice la palabra, si ese atalaya, ¿no? Si ese atalaya viere venir el peligro, ¿no? Cuando dice la palabra la espada sobre la tierra, no, habla de ese peligro, ¿no? Si ese atalaya o ese guarda viere venir ese peligro sobre su iglesia, sobre su tierra, ¿no? Y avisara al pueblo, una forma, pues justamente de avisar, es a través de esa oración, esa cobertura que se da. Entonces, si alguien no atendiere, ¿no? O si alguien cayere muerto, ¿no? Por ese peligro, no va a ser su culpa. Pero ¿qué va a pasar? Dice el verso 6, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, es decir, si no atendiere a su responsabilidad, y el pueblo entonces no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Entonces sí tenemos una responsabilidad delante del Señor cuando no tocamos esa trompeta, cuando no oramos. Vamos a hacer ese símil. Entonces, en lugar de ser negligentes y descuidados, el Señor quiere que seamos constantes en esa labor. Y además de ser constantes, tener siempre ese sentido de urgencia, ¿no? Dice la palabra, acuérdate, en nuestra cita base, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Se habla de constancia, de personas que están orando de día y de noche. Pero aparte, acompáñame es Números 16. Vamos a leer del 41 al 48. Dice, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Dios. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pone en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces, aquí va a haber una destrucción del pueblo y hubo sentido de urgencia en Moisés, de tal manera que le dijo a Aarón, ve, toma el incensario y ve hacia la congregación y haz expiación para perdón de pecados y que esto no pase, ¿no? Que la mortandad cese. ¿Y qué hizo Aarón? ¿Se quedó dormido? Dijo, no, al rato. No, dice, entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso, hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Entonces, ese mismo sentido de urgencia que hubo en Moisés y en Aarón, debe de haber en nosotros, de estar orando a favor del pueblo, para que no haya mortandad, porque esa es la consecuencia de la negligencia. Empieza con una grieta, con un portillo, pero termina con muerte, con destrucción de
familia, de ese matrimonio, de esa persona. No cesemos de orar, hermanos. Ahora, vamos a mirar el último punto, acerca de que debe de haber discernimiento en la guardia. Un guarda en la oración debe de ser dócil a la voz de Dios. Dice la palabra en Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Un guarda en la oración debe de ser así, dócil, sencillo, como una ovejita. Y yo miro esta ovejita que seguro su pastor la llamó. ¿Cómo ven la carita de la oveja? Atenta. ¿Qué me quiso decir mi pastor? Y así debemos de estar nosotros. Escuché la voz del pastor. ¿Qué me quiere decir? Con los ojitos, con las orejitas bien atentas, como ovejitas. Pero además de ser dócil, debemos de ser maduros espiritualmente y utilizar todos nuestros sentidos para ejercitar ese discernimiento y orar de una manera correcta a favor de las personas. Dice la palabra de Dios. Ahorita te digo. Ahorita te doy la cita, pero habla acerca de los hijos de Isaacar. Dice que eran entendidos en los tiempos. Y como eran entendidos, sabían lo que el pueblo debía de hacer. Entonces, ese entendimiento nos los da solamente el Señor. Y lo da a través de empezar a discernir ejercitar nuestros sentidos, a través de ese discernir las cosas, discernir entre lo que es bueno o malo, entre lo que es incorrecto, lo que es correcto. Ese discernimiento lo alcanzamos a través del conocimiento de la verdad, pero también a través de la oración. El Señor nos va dando ese discernimiento para orar de una manera correcta. Entonces, el guarda debe de discernir. El guarda, si una persona está en adulterio, ¿no? Un ejemplo, muy burdo, pero ese ejemplo. Si una persona está en adulterio, pero ama tanto, ¿no? Ama tanto a esa mujer que está casada, vamos a pensarlo, y entonces la ama tanto que le pide, ¿no?, a alguien dentro de la iglesia, oye, ora por mí, porque yo la amo tanto, ¿no? Y entonces el hermano en la iglesia ora para que, pues para que el Señor cumpla, ¿no?, ese capricho. Pero ¿cómo? Se está en adulterio. Otro ejemplo burdo, un joven, ¿no?, que pide que le apoyen en oración para conseguir un trabajo porque ella no quiere vivir con sus papás. Entonces, está muy bien que se ore a favor de un trabajo por este joven, ¿no? Y pueda entonces ser una persona económicamente activa y aportar a su familia. Pero para que deje a sus papás, para que se vaya a vivir solo, primero hay que ver qué es lo que dice el Señor, ¿no? En ese sentido, cuando uno es soltero, uno no tiene que salir de la cobertura de su casa, de la cobertura que le da la familia, a menos de que haya alguna instrucción específica y por alguna razón que dé el Señor, ¿no? Entonces, hay que discernir cuáles son las peticiones que nosotros hacemos dentro de una guarda de oración. Eso habla de madurez. Ajá.
Y ya para concluir nuestra clase del día de hoy, vamos a hablar de una acción práctica. Y para ello quiero que me acompañes al Salmo 137, versos 5 y verso 6. Dice la palabra: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, recuerda que habla Jerusalén de la iglesia. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y este es el salmista haciendo una oración muy valiente, diciendo al Señor: Señor, si yo me olvido de tu casa, si yo me olvido de tu iglesia, que mi diestra pierda su destreza, que aún mi lengua se pegue a mi paladar. Porque el acordarse de la iglesia es semejante a esto, hermanos, acordarnos del Señor. Ajá. Por lo tanto, nosotros debemos de tener como prioridad a la iglesia, el orar por la iglesia. Y en ese sentido va nuestra acción práctica. Como acción práctica, yo te pido que, así como el sacerdote en aquellos tiempos vestía un efod y un pectoral, sentía esa carga por las necesidades de las familias del pueblo y las llevaba sobre su corazón delante del Padre, así lo hagamos nosotros en esta semana que apenas va a iniciar. Recuerda tres familias que haya en la iglesia. Y esta semana, ¿qué te parece si nos ponemos a orar por esas tres familias que escojas? Y de manera constante y de manera diaria, ora por ellos. Pon su necesidad sobre tus hombros, sobre tu corazón, y delante del Padre, clama por ellos, a favor de ellos. Esta es nuestra acción práctica y vamos a hablar de ello en nuestra sesión Zoom, pues acerca de esto que hayamos experimentado, como parte de esos guardas en la oración y en donde el Señor nos hace parte de una promesa hacia su pueblo. Ajá. El Señor promete a su pueblo que va a haber guardas orando y que no van a callar jamás. Entonces, esa promesa te la hace a ti el Señor, nos las hace a nosotros el Señor, pero dentro de esa promesa estamos incluidos. Colaboramos en esa promesa que el Señor le hace a su pueblo. Bendiciones, cuídate mucho y nos miramos en la próxima sesión Zoom. Bye.